¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a otra nueva aventura sobre esta visión alternativa de la vida de Jesús de Nazaret, contada, bueno, desde un punto de vista más personal por este mayor norteamericano llamado Jasón, el cual, según nos relata Caballo de Troya, viajó en el tiempo para conocer a Jesús de primera mano. Bueno, en el capítulo anterior estuvimos viendo sobre todo una parte de predicación de Jesús o de consejos, de despedidas, incluso con sus apóstoles. Lo que pasa es que la sensación que da es que las palabras que utilizaba el maestro en forma de parábolas pues no eran entendidas del todo por la gente que lo seguía. Lo cual incluso pudió, se conoce o nos relata el libro que ha podido derivar una confusión entre lo que le dijo a Pedro y luego la iglesia que se creó a través de Pedro, ¿no? Está en el capítulo anterior, lo podéis ver. De hecho, dije, esto es una lectura que hay que realizarla 2 o 3 veces para entender bien ciertas cosas. Las palabras de Jesús, que aquí se relatan, normalmente tienen varias leídas, no solamente una leída, sino que hay que leerlas 2 o 3 veces para entender bien, a día de hoy, en el 2025, lo que se refería a Jesús realmente y no ser malinterpretado. Imaginaros hace 2000 años, cuando bueno, la educación no estaba tan instaurada ni instalada, ni la gente era tan intelectual como a día de hoy. Imaginaros unas palabras con tanta profundidad, tanto sentimiento y tanto mensaje como las de Jesús, realmente sí que podían ser malinterpretadas. Sobre todo porque la palabra de Jesús escrita en los textos oficiales a día de hoy se escribieron 70 años después de su muerte por gente que ni lo conoció. Complicado, ¿no? Por eso escribir de alguien que murió hace 100 años se puede transgiversar de una forma muy sencilla y muy fácil, sin tú querer hacerlo aposta, quizá, porque es lo que te han contado y lo que te han contado. Aquí tenemos una visión directa sobre un viajero en el tiempo. Vale, pues nada, vamos a seguir por donde nos habíamos quedado. Recordad que tenéis el primer comentario fijado, el enlace a la compra del libro de la editorial Planeta, ya que no leemos el libro entero, sino que estamos leyendo segmentos y resumiéndolos. Una vez dicho esto, vamos a por ello. La anterior aventura quedó con que Jesús ya había entrado a Jerusalén con el grupo que él decidió ir y el resto de apóstoles se quedaron montando el campamento en el Olivete. Ya estamos dentro de Jerusalén y dice así: los cambistas y vendedores de corderos y demás productos propios de Pascua habían vuelto a instalar sus mesas y tenderetes, aprovechando las primeras luces del alba. Recordad que el día anterior son arrasadas todos esos tenderetes que habían puesto, todos esos puestos por los animales, ¿no? Que se sueltan y hay una estampida. Todo aparecía tranquilo. Ninguno de aquellos intermediarios hizo el menor gesto de desaprobación cuando vieron entrar al rabí de Galilea y al reducido grupo de seguidores. Jesús, por su parte, se dio perfectamente cuenta de que aquel comercio sacrílego había vuelto por sus fueros. Pero, tal y como ocurriese en otras muchas ocasiones, no prestó mayor atención. Aquella postura por parte del maestro confirmó mi convencimiento de que lo sucedido en la mañana del día anterior se había debido fundamentalmente a una situación límite. Muchos de los habitantes de Jerusalén, así como de los peregrinos que iban engrosando día a día la población de la ciudad santa y alrededores, esperaban ya impacientes la aparición del rabí de Galilea. La mayor parte movida por una morbosa curiosidad a la vista de los graves acontecimientos registrados en la mañana del lunes en la explanada del templo, y expectante por la actuación que pudiera seguir al Sanedrín. La gente ya le estaba dando morbo el que Jesús pudiera ser apresado o cómo iba a acabar esa guerra entre Jesús y el Sanedrín y los sumos sacerdotes, y más habiendo habido esa movida el día anterior con los cambistas y demás. Que recordar que son como una subcontrata del mismo Sanedrín, de Anás y demás. O sea, todos esos están ahí metidos en el ajo para sacar el dinero a la gente. Era un secreto a voces que Caifás y el resto del Gran Consejo de Justicia judío habían tomado la decisión de prender y ajusticiar a Jesús. Pero, ¿se atreverían a hacerlo en público? El propio rabí, a través de algunos de los ancianos y fariseos que habían presentado su dimisión en el Sanedrín, estaba al corriente de estas intrigas y de la oscura amenaza que se cernía sobre él. Por ello, muchos de los hebreos aplaudían en secreto el valor del Nazareno,
que no manifestaba temor, nerviosismo, mostrándose y avanzando sereno y majestuosamente entre los levitas y sobre todo a la vista de los sacerdotes. Es decir, Jesús no tenía miedo, en ningún momento lo tuvo. Lo llevo diciendo desde el principio de este libro, sobre todo en la parte que aparece Jesús. Jesús no tiene miedo de ellos, no tiene miedo a la muerte y sabe que va a morir. O sea, ¿qué más le puede pasar a una persona en este mundo o en la vida que es saber que va a morir y no ponerse nervioso? Él confía. Confianza. La palabra confianza significa con fe avanzas. Confianza. Y él tenía mucha fe. Sin más preámbulos, y en mitad de aquella expectación, Jesús comenzó sus palabras, pero apenas se había empezado cuando un grupo de alumnos de las escuelas de escribas, destacándose entre el gentío, interrumpió al maestro preguntándole: Rabí, sabemos que eres un enseñante que está en lo cierto y sabemos que proclamas los caminos de la verdad y que solo sirves a Dios, pues no temes a ningún hombre. Sabemos también que no te importa quiénes sean las personas. Señor, solo somos estudiantes y quisiéramos conocer la verdad sobre un asunto que nos preocupa. ¿Es justo para nosotros dar tributo al César? ¿Debemos dar o no debemos dar? Recordar que el Imperio Romano, o sea, toda Jerusalén estaba invadida por el Imperio Romano. Y cuando Jesús se pone a predicar, unos chicos, le dicen que si él ve justo que haya que dar tributo al César, que gobierna esa ciudad, el Imperio Romano, ¿no? En aquel instante, uno de los sirvientes de Nicodemo, que profesaba desde hacía tiempo la doctrina de Jesús, hizo un comentario en voz baja, recordándonos que aquella impertinente interrupción formaba parte del plan trazado por la fatídica reunión del Sanedrín del día anterior. Los fariseos, escribas y saduceos, en efecto, habían unido sus votos para, en principio, formar grupos especializados que tratasen de ridiculizar y desprestigiar públicamente al Galileo. Bueno, esto es más de lo mismo que hemos visto, que estaban intentando en público a Jesús comprometerlo con estas palabras o ponerlo nervioso para que fallara. Aquel típico silencio, propio de momentos de gran tensión, fue roto por el nazareno, quien, en un tono irónico, como si conociese a la perfección la falsa ignorancia de aquellos muchachos entre los que se hallaba una especial representación de los herodianos, les preguntó a su vez: ¿por qué venís así a provocarme? Jesús les dice: ¿por qué venís así a provocarme? Y acto seguido, extendiendo su mano izquierda hacia los estudiantes, les ordenó con voz firme: mostradme la moneda del tributo y os contestaré. El portavoz de los alumnos les entregó un denario de plata, y el maestro, después de mirar ambas caras, repuso: ¿qué imagen e inscripción lleva esta moneda? Los jóvenes se miraron con extrañeza y respondieron, dando por sentado que el rabí conocía perfectamente la respuesta: la del César. Entonces contestó Jesús, devolviéndoles la moneda: dad al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, y a mí lo que es mío. Esta frase es una frase muy famosa: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y a mí lo que es mío. La multitud, maravillada ante la astucia y sagacidad de Jesús, prorrumpió en aplausos mientras los aspirantes a escribas y sus cómplices, los herodianos, se retiraban avergonzados. O sea, otra vez no pudieron con Jesús. Instintivamente, mientras Jesús contemplaba aquel denario, extraje de mi bolsa una moneda similar y la examiné detenidamente. En una de las caras se apreciaba la imagen del César, sentado de perfil en una silla. A su alrededor podía leerse la siguiente inscripción: Ponfit Maxim. En la otra cara, la eligie de Tiberio, coronado de laurel, con otra leyenda a su alrededor: Ave Augustus T. Caesar Divi. Ahora hay un trozo grande que no os puedo leer. Aquella nueva trampa pública había sido muy bien planeada. Todo el mundo sabía que el denario era el máximo tributo de la nación judía. Debía pagar inexorablemente a Roma, como señal de sumisión y vasallaje. Como os decía, Roma controlaba todo. Si el maestro hubiera negado el tributo, los miembros del Sanedrín habrían anunciado rápidamente ante el gobernador romano, acusando a Jesús de sedición. Fijaros, Si por el contrario se hubiese mostrado partidario
de acatar las órdenes del imperio, la mayoría del pueblo judío hubiera sentido herido su orgullo patriótico, excepción hecha de los saduceos, que pagaban tributo con gusto. Fueron esos últimos precisamente quienes, pocos minutos después de este incidente y siguiendo la estrategia programada por el Sanedrín, avanzaron hacia Jesús, que intentaba proseguir con sus enseñanzas, teniéndole una segunda trampa. Ojo, otra vez. Maestro, le dijo el portavoz del grupo, Moisés dijo que si un hombre casado muriese sin dejar hijos, su hermano debería tomar a su esposa y sembrar semilla por el hermano muerto. Entonces ocurrió un caso. Cierto hombre, que tenía 6 hermanos, murió sin descendencia. Su siguiente hermano tomó a su esposa, pero también murió pronto, sin dejar hijos. Y lo mismo hizo el segundo hermano, muriendo igualmente sin prole. Y así hasta que los 6 hermanos tuvieron a la esposa y todos pasaron sin dejar hijos. Entonces, después de todos ellos, la propia esposa falleció. Lo que te queríamos preguntar es lo siguiente. Cuando resuciten, ¿de quién será la esposa? Tú dime si eran tontos, con perdón, ¿eh? Al escuchar la diserción del saduceo, varios de los discípulos de Jesús movieron negativamente la cabeza, en señal de desaprobación. Según me explicaron, las leyes judías sobre este particular hacía tiempo que eran letra muerta para el pueblo. Amén de que aquel caso tan concreto era muy difícil de que se produjera en realidad. Solo algunas comunidades de fariseos, los más puristas, seguían considerando y practicando el llamado matrimonio de levirato. Una mujer, 6 hermanos, los 6 se mueren, es que es algo que no tiene mucha lógica. El rabí, aún sabiendo la falta de sinceridad de aquellos saduceos, accedió a contestar y les dijo: todos erráis al hacer tales preguntas porque no conocéis las escrituras ni el poder viviente de Jesús, de Dios. Sabéis que los hijos de este mundo pueden casarse y ser dados en matrimonio, pero no parecéis comprender que los que se hacen merecedores de los mundos venideros a través de la resurrección de los justos, ni se casan ni son dados en matrimonio. Los que experimentan la resurrección de entre los muertos son más como los ángeles del cielo y nunca mueren. Estos resucitados son eternamente hijos de Dios. Son los hijos de la luz. Incluso vuestro padre, Moisés, comprendió esto. Ante la zarza ardiente oyó al Padre decir: soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y así, junto a Moisés, yo declaro que mi Padre no es el Dios de los muertos, sino de los vivos. En él, todos vosotros os reproducís y poseéis vuestra existencia mortal. Los saduceos se retiraron, presa de una gran confusión, mientras sus seculares enemigos, los fariseos, llegaban a exclamar en grito: verdad, 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 maestro. Has contestado bien a estos incrédulos. Lo que tenía que aguantar este hombre, ¿eh? O sea, él iba a predicar y le hacían preguntas tontas, preguntas para pillarlo, preguntas para ridiculizarlo. Hay un trozo que no os puedo leer. Quedé nuevamente sorprendido, al igual que aquella multitud, por la sagacidad y reflejos mentales de aquel hombre. Jesús conocía la doctrina de esta secta, que solo aceptaba como válidos a los 5 textos llamados los libros de Moisés. Fijaros dentro de Jerusalén cuántas clases de fanáticos habían. O sea, unos alaban a un dios, otros a otros, otros son los sumos sacerdotes. Había ahí un tutti frutti que no era normal. Y recurrió precisamente a Moisés en su respuesta, desarmando a los saduceos. Pero desde mi punto de vista, los fariseos, ¿ves? Saduceos, fariseos. Los fariseos, que aplaudieron las palabras del maestro, no entendieron tampoco la profundidad del mensaje del Nazareno, cuando aludió con voz rotunda a los que experimentan la resurrección de entre los muertos, los santos o separados, como se le llamaba popularmente a los fariseos. Creían que en la resurrección los cuerpos se levantaban físicamente, y Jesús en sus afirmaciones no se refirió a este tipo de resurrección. Claro, Jesús cuando hablaba de resurrección se refiere al alma, y ellos se creen que es que tú te mueres pero que te resucitan con tu cuerpo. El maestro parecía resignado a suspender temporalmente su predicación y esperó en silencio una nueva pregunta. La verdad es que llegó a los pocos momentos. O sea, Jesús ya dice: bueno, voy a esperar aquí a que me pregunten, porque no podía predicar.
de labios de aquel mismo grupo de fariseos que habían simulado tan cálidos elogios hacia el rabí. Uno de ellos, señalando a Jesús, expuso un tema que conmovió de nuevo al gentío. Maestro, le dijo, soy abogado y me gustaría preguntarle cuál es, en tu opinión, el mayor mandamiento. Sin conceder un segundo siquiera a la reflexión y elevando aún más su potente voz, el Galileo repuso, no hay más que un mandamiento y ese es el mayor de todos. Es este, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y lo amarás con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primero y el gran mandamiento. Y el segundo es como este primero. En realidad sale directamente de él y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En ellos se basa toda la ley y los profetas. Aquel hombre de leyes, consternado con la sabiduría de la respuesta de Jesús, se inclinó a alabar abiertamente al rabí. Verdaderamente, maestro, has dicho bien. Dios bendito sea. Es uno y nada más hay tras él. Amarle con todo el corazón, entendimiento y fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo es el primero y el gran mandamiento. Estamos de acuerdo en que este gran mandamiento ha de ser tenido mucho más en cuenta que todas las ofrendas y sacrificios que se queman. Ante semejante respuesta, el nazareno se sintió satisfecho y sentenció ante el estupor de los fariseos: amigo mío, me doy cuenta de que no estás lejos del reino de Dios. Bueno, aquí tenemos a uno que por lo menos se da cuenta. Jesús no se equivocaba. Aquella misma noche, en secreto, aquel fariseo acudió hasta el campamento situado en el huerto de Getsemaní, siendo instruido por Jesús y pidiendo ser bautizado. Fijaros, esa noche ese hombre buscó a Jesús y pidió que se le bautizara. Aquella sucesión de descalabros dialécticos terminó por disuadir a los restantes grupos de escribas, saduceos y fariseos, que comenzaron a retirarse disimuladamente. Al observar que no había más preguntas, el Galileo se puso en pie y antes de que los venenosos sacerdotes desaparecieran, les lanzó esta interrogante. Ya se iban y Jesús, antes de irse, les habló. Puesto que no hacéis más preguntas, me gustaría haceros una. ¿Qué pensáis del libertador? Es decir, ¿de quién es hijo? Los fariseos y sus compinches quedaron como electrizados mientras un murmullo recorría aquella zona de la explanada. Los miembros del templo deliberaron durante algunos minutos y finalmente uno de los escribas, señalando uno de los papiros que llevaba anudado a su brazo derecho y que contenía la ley, respondió: el Mesías es el hijo de David. Pero el nazareno no se contentó con esta respuesta. Él sabía que existía una agria polémica sobre si él era o no hijo de David, incluso entre sus propios seguidores, y remachó. Se decía que Jesús era hijo de David, incluso entre sus seguidores, ¿vale? Si el libertador es en verdad el hijo de David, ¿cómo es que el salmo que atribuís a David, el mismo hablando con el Espíritu, dice: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que haga de tus enemigos el escabel de tus pies? Si David le llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Los fariseos y principales del templo quedaron tan confusos que no se atrevieron a responder. Jesús los desmontaba como quería. Hacia la hora quinta, las 11 de la mañana aproximadamente, Jesús dio por concluida su estancia en el templo. Y puesto que era el tiempo de la comida, se encaminó con sus discípulos hacia la puerta triple con el fin, según me comentó el propio Pedro, de dirigirse a la casa de José de Arimatea, en la ciudad baja. Al descubrir cómo me quedaba atrás, dispuesto a no alterar en la medida de lo posible la intimidad del grupo, Andrés retrocedió y me invitó a compartir con ellos la segunda comida del día, que fuera con ellos a casa de José de Arimatea. Mientras tanto, Jesús y los demás habían cruzado ya entre las mesas de los cambistas y mercaderes, perdiéndose en la soberbia puerta del muro del sur del templo. Estaba a punto de aceptar, naturalmente, cuando un tumulto procedente de la cara más oriental del santuario nos hizo volver la mirada. Entre gritos desgarradores, una mujer estaba siendo prácticamente arrastrada por las escalinatas del acceso al pórtico corintio. O sea, ellos ya se iban, ¿vale? Jesús ya se iba hacia abajo también, y de repente vieron detrás suya unos gritos de una mujer que la estaban arrastrando.
Recordamos que las mujeres en aquella época eran como animales, les podían hacer lo que quisieran. Una patrulla de la policía del templo, los levitas, posiblemente los destacados en el atrio de las mujeres, se dirigía a través de la explanada donde nos encontrábamos, en dirección al pórtico de Salomón y más concretamente hacia la puerta oriental. Dos de los levitas de esta guardia de día sujetaban a la hebrea por las axilas, mientras un tercero había hecho presa en sus pies, soportando a duras penas los violentos movimientos de la muchacha. Detrás, medio ocultos, entre un enjambre de curiosos, marchaban uno de los guardias del turno del templo y varios sacerdotes. La llevaban cogida de manos y pies. La multitud que se hallaba entre los puestos de los vendedores corrió al instante hacia la patrulla lanzando gritos de ¡adúltera! ¡Adúltera! Como si aquel suceso fuera algo común y hasta festejando por la turba. O sea, ya tenían espectáculo los salvajes estos. Le iban a justiciar a una mujer en la calle. Interrogué a Andrés con la mirada y el jefe del grupo, con expresión grave, lamentó aquella sombría coincidencia, resumiendo el lamentable espectáculo con la siguiente frase: son las aguas amargas. Recordé al instante que en una de mis investigaciones, en los textos bíblicos, el número 51131, Yahvé especifica el procedimiento a seguir con las mujeres sospechosas de adulterio. Cuando el marido creía que su esposa le era infiel, llevaba a esta hasta el sacerdote obligándola a confesar. Si se negaba a reconocer su culpa, la desdichada tenía que pasar por la prueba, una especie de juicio de Dios de las aguas amargas. El sacerdote preparaba un brebaje especial compuesto, según reza la Biblia, por tierra de tabernáculo y la tinta con la que escribía el ritual de las maldiciones, previamente diluida en agua. Es decir, hacían una marranada en agua, ¿vale? Veneno hacían en un tarrito. Y entre ceremonias religiosas daban a beber dicha poción a la sospechosa. La creencia judía enseñaba que, si la mujer era realmente culpable, el misterioso líquido atacaba sus entrañas matándola. Por el contrario, si era inocente, las aguas amargas no alteraban su organismo. Vamos a dejarlo por aquí, os voy a explicar esto porque esto es una de las cosas que me marcó, ¿vale? Porque ahora se lo van a hacer a esta mujer que está en la calle. Pero fijaros con qué clase de gente está tratando Jesús. Está tratando con gente realmente muy inculta en esa época. Está tratando con gente la cual dentro de Jerusalén o lo que es toda Israel hay distintos dioses y pequeñas sectas, para que entendáis por qué lo mataron. Distintas sectas que cada uno tiene un dios y cada uno tiene una religión y cada uno tiene una forma de operar y de ser. Y llega un hombre poderoso diciendo que es el Hijo de Dios, con un gran carisma, con una gran oratoria y con realmente un poder divino. Y claro, queda por encima de todos. ¿Qué crea eso? Una envidia. ¿Por qué? Porque uno cree que lo suyo es lo mejor. Los fariseos, los otros, todos creen que su Dios es el mejor. Y si lo mío es lo mejor, lo tuyo es una mentira. ¿Lo entendéis? Eso es lo que pasa. Entonces, por eso hay mucha gente que quiere a Jesús porque realmente se ve fascinado por la buena voluntad de ese hombre y por su forma de operar y porque realmente cree el mensaje que Jesús quiere dar y por cómo lo demuestra. Porque fijaros, Jesús en el Domingo de Ramos, ¿qué poder no tenía ya? Que si él hubiera querido, habría tomado Jerusalén ese día. Pero sabía que no era su misión no era esa. Jesús no vibraba en el ego, Jesús vibraba en el amor. Nunca utilizó su poder para un ensalzamiento personal, ni para un abuso. Y fijaros de quién estaba rodeado. Él se podría haber salvado en cualquier momento. Y no lo hizo. Prefirió no hacerlo. Prefirió dejar el mensaje intacto. Una vez dicho esto, fijaros lo que le van a hacer a esta mujer. Era una sociedad en la cual Jesús sí que llevaba mujeres con él, de confianza, llevaba apóstoles, no lo dice la Biblia, que llevaba mujeres, pero sí que llevaba mujeres. Pero si tu marido te culpaba a ti de adulterio, te llevaba al monje de allí, al sacerdote de allí, y porque tu marido lo dice, te preparan un veneno, que lo llaman las aguas negras, o algo así, ha dicho, que se lo hacen beber a la mujer, y si se muere, es que era adúltera.
Si no, oh milagro, está limpia. ¿Cómo no se van a morir si le dan lejía? Mueren, lógicamente. Y esa era la sociedad en la que vivía Jesús. Fijaros qué difícil era todo. Qué difícil y peligroso. No hemos visto nada todavía, ¿eh? No hemos visto nada todavía. Estamos en Martes Santo. Nos queda, llevaremos un 30% del libro. Pero increíble, para que valoréis en qué ambiente, en qué contorno se movió todo. ¿Entendéis mejor ahora que lo crucificaron? ¿Entendéis mejor ahora esta imagen? Esta imagen se entiende más. Eran tan salvajes que podían coger a una mujer y matarla en medio de la calle, o coger a un hombre que no ha hecho nada y matarlo en una cruz. Es curioso, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias por vuestro tiempo en el día de hoy, por seguir ahí en una entrega más. Suscríbete para no perderte nada. Recuerda que te voy a dejar el enlace fijado para la compra del libro si te gusta. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en una nueva aventura. Cuidaros, suerte.